Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de trayectorias ortogonal. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos los estudios de las diferentes curvas que hemos estudiado en toda la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, las elipses, las hipérbolas, curvas, todo el tipo de situaciones que se puedan presentar. Entonces, desde los estudios de la geometría analítica, nosotros podemos recordar las rectas de las rectas paralelas, tenemos la misma pendiente, pero también podemos recordar acerca de las eh, pendientes, eh, pero están las pendientes paralelas y las pendientes, se me fue el nombre de la otra, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos, perpendiculares, ahí estamos. Entonces, nosotros recordamos que para estas pendientes, las que son perpendiculares, la multiplicación de las dos pendientes nos va a dar -1. Estos serían para las rectas perpendiculares. Pero cuando las rectas son paralelas, las dos pendientes van a ser distintas, que eso es lo que nosotros tenemos presentes en este caso. Por esa razón, las gráficas que nosotros tenemos, por ejemplo, el y menos un medio de x más 1 y y es igual a 2x más 4. Por ejemplo, ¿qué tipo de pendientes serían estas? Quiero escucharlos. Estas son pendientes perpendiculares, porque si yo multiplico estas dos pendientes de esto con esto, nos va a dar -1. Entonces son perpendiculares. Entonces, en general, nosotros vamos a decir que dos curvas, aquí nosotros hablábamos de rectas, las llamábamos como líneas, por ejemplo. Pero nosotros aquí en estos temas vamos a hablar de curvas. Entonces es por eso que nosotros vamos a utilizar de curvas como C1 y C2, por ejemplo. Entonces, dos curvas, por ejemplo C1 y C2, son ortogonales en un punto, sí y solo si las tangentes, que las vamos a poner como T mayúscula 1 y T mayúscula 2. Estas son las tangentes. Y estas serían las curvas. Vamos a ir colocándola ahí para que vayamos entendiendo bien los términos. Entonces, sí, solo sí, las tangentes son perpendiculares y estas son perpendiculares. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienen un punto de intersección. Nosotros, por ejemplo, para hacer una simulación de las rectas perpendiculares, por ejemplo, vamos a tomar aquí para poder señalar cómo nos podría quedar y cómo lo podemos observar. Entonces vamos a hacer un mini plano aquí para poder enseñar cómo nos podría quedar dos curvas ortogonales. Mm. Entonces, por ejemplo, podría ser que nosotros tuviéramos un plano que podríamos verlo acá como inclinado. Entonces, aquí podemos tener una curvatura, podríamos tener como en esta parte, vamos a ver si lo puedo poner. Vamos a ver. Y tendríamos una curva, perdón. Y aquí tenemos otra curva, donde, perdonen que cueste dibujar en este caso curvas en la tabla. Entonces, en este caso nosotros tenemos dos curvas. Sería la curva uno
y la curva 2, perdón, la verde sería la curva 2. Entonces, estas dos curvas van representando movimientos y ahí es donde nosotros podemos ver esta situación de las expresiones ortogonales, de las curvas ortogonales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir, demuestre que las curvas, vamos a poner C1 y C2, están definidas. Entonces, la primera curva va a estar definida por y es igual a x al cubo. Esto sería una gráfica cúbica. Y la segunda que va a estar definida como x al cuadrado más 3y al cuadrado es igual a 4. Entonces nos dicen que estas dos son ortogonales en sus puntos de intersección. A ver, ¿qué tipo de gráfica tenemos acá en esta segunda ecuación? ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser? Según ustedes, ¿cuál sería? Las quiero escuchar. Las y lo quiero escuchar. Bueno, ahorita solo dijo mujeres conectadas. Las quiero escuchar entonces. Pues si tenemos x al cuadrado, y al cuadrado y está elevado, igualado a un número, esta es una elipse con el signo positivo, ¿verdad? Pero vamos a verlo en GeoGebra. Hoy andan algo calladitas. Vamos a ver cómo nos quedaría esta curva en GeoGebra. Porque está un poco lento siempre el GeoGebra. Bueno, le vamos a colocar las dos expresiones para que ustedes puedan observar cómo nos quedarían estas curvas. Entonces, primero vamos a colocar, recuérdenme siempre las ecuaciones, por favor, para que así me sea más fácil. Y es igual a x elevado al cubo. Entonces ahí tenemos nuestra primera expresión. Y la segunda, ¿cuál era? Era x al cuadrado más 3x al cuadrado igual a 4. Entonces sería x al cuadrado más 3, ¿recuerdas? 3y al cuadrado. Recuérdenme si es esto, por favor. Ahí tenemos nosotros la expresión. Entonces tenemos dos puntos de intersección. Tenemos este y tenemos este. Estos son los dos puntos que nosotros tenemos de intersección. Vamos a acercarnos un poquito más para que los podamos observar bien. Aquí tenemos nuestros dos puntos de intersección, entonces lo que voy a hacer es copiar esta figura para tenerla aquí en las hojas que les mando en PDF. Entonces aquí tenemos nuestros puntos y lo que nosotros tenemos que ver es que si estas expresiones son ortogonales en sus puntos. Entonces lo que podemos hacer en este caso es mirar que tenemos dos puntos. Este punto que sería uno en X y uno en Y, y este punto que sería menos uno en X y menos uno en Y. Entonces, estos son muy importantes porque son los que nosotros vamos a poner en juego en este caso. Muy bien, entonces vamos a tomar la primera ecuación y lo que vamos a hacer es derivar. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? A ver, esto, por favor, contéstenlo, porque ustedes lo saben muy bien. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? 3y cuadrado.
3x al cuadrado. Ajá. Esto sería derivada en x, ¿verdad? Entonces nosotros podemos representar esto de esta manera. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, nosotros vamos a sacar esta derivada y vamos a relacionarla con los dos puntos. Por ejemplo, cuando tenemos 1 en x, pero también cuando tenemos 1 en y. Entonces vamos a poner aquí x de menos 1. Bueno, entonces en nuestra calculadora, por favor, ¿cuánto es 3 por 1 al cuadrado? Pues va a ser 3, ¿verdad? ¿Y cuánto es 3 por menos 1? Este elevado al cuadrado nos va a quedar 3. O sea, en este caso, estas dos expresiones nos quedaron totalmente iguales. Y vamos a hacer lo mismo con la siguiente ecuación. Vamos a derivarla. Vamos a tomarla aquí. X al cuadrado más 3y al cuadrado. Recuerden que esta sería una derivación implícita. Entonces, ¿cuál sería la derivada primero? A ver, quiero escuchar. 2x, 2x. El siguiente, 6y, 6y. Pero aquí estamos derivando y respecto a x, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0, ¿verdad? La derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces, vamos a despejar esta expresión. eh, por ejemplo, lo que podemos hacer es restar en ambos lados el 2x y dividir en ambos lados el 6y, que esto nos quedaría una expresión ya directamente, porque la podemos simplificar. ¿Cuál sería la simplificación que nos quedaría acá? Nos quedaría menos x partido 3y. Bueno, como tenemos siempre esto, vamos a evaluar la derivada respecto de 1 positivo y vamos a evaluar la derivada dentro de menos 1. A ver, ¿cuánto nos queda sustituyendo acá los valores? Ah, perdón, vamos a tomar aquí los puntos, serían los que vamos a tomar, porque aquí tenemos tanto y como x. Entonces vamos a tomar los puntos. Entonces aquí tomaríamos 1,1 y acá menos 1, menos 1. ¿Cuánto nos daría esto? Al sustituir el x y el y, ¿cuánto nos da? Sería, en el primer caso, podemos observar que el resultado sería, a ver, menos 1/3, y el siguiente también menos 1/3. Los dos quedaron iguales tanto para la primera expresión como para la segunda expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya que hemos evaluado las dos expresiones por aparte, entonces vamos a tratar de tomar las dos curvaturas para ver qué podemos hacer en este caso. Solo permítanme un momentito que voy a tratar de enderezar esto. Ahí estamos. Entonces, vamos a tomar las dos curvaturas y podríamos decir que en las dos expresiones tenemos 1,1 y en la otra tenemos menos 1, menos 1, que es lo que nos había quedado. Entonces vamos a tomar la derivada respecto de x de la primera curva y la vamos a multiplicar por la derivada de la segunda curva. Porque en este caso, estos dos nos tendría que dar menos 1. Para que esto nos quedara que son perpendiculares, esto nos tendría que quedar menos 1. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto nos quedó en la primera expresión? Nos quedó 3x al cuadrado. Esto fue lo que nos quedó, que es lo que vamos a representar.
Solamente vamos a colocar que en la primera curva, la curva uno, nos quedó, ¿cuánto dijimos? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Esta sería para la primera curva. Y en el caso de la segunda curva, nos quedó, vamos a ver, menos x partido 3y. Entonces lo que vamos a colocar, menos x partido 3y. Bueno, bueno, ahora miremos entonces cómo vamos a hacer esta situación, porque aquí es donde nosotros tenemos que ir buscando que esto nos quede exactamente lo mismo. Ahora, miremos muy bien la situación, porque en el caso de la primera derivada, nosotros podemos ir buscando una situación que nos pueda ir ayudando, porque recuérdense que aquí tenemos y y acá no tenemos y, entonces tendríamos que buscar una forma de multiplicar esto sin que nos afecte, sin que nos pueda tomar el problema. Entonces, pongan mucha atención con lo que vamos a hacer acá. Dijimos que la primera expresión es de y igual a x al cubo. Ahora, vamos a ver cómo podemos expresar esto de otra manera. Podemos expresarla como x al cuadrado por x. Entonces, el x al cuadrado yo lo podría colocar como y partido x. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este momento. O sea, la primera derivada, vamos a colocarlo como 3 en lugar de x al cuadrado, vamos a poner y partido x. Y en la segunda derivada, pues ya colocamos menos x partido 3y. Entonces, miremos que se puede cancelar. El 3y se puede cancelar con el 3y, el x con el x, entonces nuestro resultado va a quedar -1. ¿Qué significa esto? Que las expresiones son ortogonales porque la multiplicación quedó -1. Sí, son ortogonales. Entonces, no sé si hay alguna duda, por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda que tengan? ¿En qué situaciones podríamos hacer lo que acaba de hacer de despejar x cuadrado? ¿O Cuando, en todos los casos? cuando usted, por ejemplo, si en esta expresión le queda su término de x y y, entonces vamos a tener que buscar que esto nos quede en términos de x y y. Siempre que mire x y y, entonces tenemos que dejar que los dos queden con términos de x y y. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No hay otra duda. Entonces vamos a poner una definición. Esta definición va a ser, nos va a ayudar a aclarar esto. Y nosotros vamos a decir cuando todas las curvas de una familia de funciones, vamos a poner aquí G, X, Y y Z. O sea que nosotros podemos entender que es una familia de funciones cuando tengamos el C. Recuérdense este término. Cortan ortogonalmente a todas las curvas de otra familia. En este caso, en esta familia la vamos a representar como H, que va a ser X, Y y T2 igual a 0. Te dice que las familias
son cada una trayectorias ortogonales. Una es de la otra. Entonces, hablando en otras palabras, la, la trayectoria ortogonal es una curva cualquiera que corta un ángulo recto en todas las curvas de la otra familia. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando yo coloqué esta situación, nosotros podríamos haber hecho una recta acá. Podemos observar que en este caso, perfectamente en estos puntos, se puede formar otro plano, otro subplano que nos podría señalar precisamente estos puntos que precisamente estábamos señalando acá. Entonces, esas son las cuestiones que nos pueden ir sirviendo en esta parte. Bueno, miremos otras expresiones más que podemos tener, otros ejemplos más. Por ejemplo, en el caso de decir la gráfica eh, de y es igual a menos un medio. Bueno, vamos a poner menos x partido 2, menos x partido 2 más uno, es una trayectoria ortogonal de y es igual a 2x más c1. Entonces, eh, nosotros podemos observar que aquí podemos tener una familia de funciones y estas expresiones van a ser trayectorias ortogonales. Vamos a ver esta situación utilizando GeoGebra, ya que es una, una herramienta dinámica que nos puede ayudar a todo esto. Poner acá o iniciar otro. Miremos, pues. Estábamos hablando de la ecuación que es y es igual a ver, menos x partido 2 más uno. Esa sería nuestra primera expresión. Y la otra va a ser y es igual a 2x. Y aquí vamos a agregar una letra c. Este c va a estar, puede ser cualquier término, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí. Y podemos observar que en el movimiento que tenemos acá, no importando en qué valor sea este, se va a mantener una curva ortogonal. Inclusive algo que podemos hacer acá es colocarle el ángulo, ¿verdad? Vamos a poner 3 puntos aquí. Vamos a poner un punto acá, un punto acá y un punto acá, para que así nos mida el ángulo. Vamos a ver aquí, aquí, perdón, y acá. No lo tomo, permítame un momento. Acá, acá y acá. Entonces, si ustedes miran, es un ángulo de 90 grados. Entonces, independientemente de donde se esté moviendo estos valores, podemos observar que el ángulo de 90 grados no varía absolutamente nada. Ahora, mi pregunta sería en este caso, ¿qué pasaría si cambiamos nosotros este valor? Por ejemplo, que pongamos aquí un A, también esté entre menos 5 y 5. Vamos a ver aquí. Entonces, si agarró el A, no agarró el A. Entonces vamos a poner un deslizador. Avi, vamos a poner un deslizador. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner que tenga los mismos valores. Entonces, ahora sí ya me va a agarrar el valor de A aquí. Y podemos observar ahora que que aún cambiando estas dos, miremos, el ángulo sigue cambiando, excepto, hay una excepción cuando el ángulo cambia. Y es cuando estos dos, uno de los dos sea cero. Pero mientras los dos
estén por ahí, vamos a tener ese ángulo. Miren, aquí precisamente en ese ángulo cambió a 270, pero no significa que haya cambiado a 270. Recuerden que este 270 y el ángulo de 270, si lo miramos como un ángulo de referencia, son 90 grados también. Entonces no significa que esto esté mal. O sea, 270 es igual a 90 grados, solo que nosotros miramos la rotación al lado opuesto. O sea, representa en un ángulo de referencia 90 grados. Eso es lo que nosotros podemos observar en este caso. Entonces, aquí nosotros podemos decir de que estas son ortogonales. Y eso lo podemos asegurar, podemos multiplicar las pendientes. En este caso, si ustedes sacaran inclusive la derivada de estas dos, eh, nos quedaría, por ejemplo, acá -1/2 y acá nos quedaría 2. Entonces, al multiplicar esto, nos queda -1, comprobando que son ortogonales, ¿verdad? Que son ortogonales. Aquí multiplicamos las dos curvas y nos quedó -1, señalando que son ortogonales. Muy bien. Miremos en el otro caso de que nosotros tengamos que la gráfica de y es igual a 4x al cubo. Es una trayectoria ortogonal de la expresión que va a ser x al cuadrado más 3y al cuadrado es igual a C2. Cambiémosle, le cambié C2 para que no sepamos que siempre es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no importando la expresión que nosotros tengamos acá, pues esto va a permanecer también siendo ortogonal. Solo que en este caso nosotros estaríamos tomando derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de la primera? Sería la derivada de y respecto de x. ¿Va a ser igual a qué? A 12x al cuadrado. ¿Y cuál sería la derivada de esto? Pues va a ser 2x más 6y, derivada de y respecto de x. Y la derivada de una constante, pues va a quedar 0. Entonces, despejemos esta expresión. Nos va a quedar -2x partido 6y. Y simplificando esto nos va a quedar x partido 3y. Muy bien, entonces aquí tendríamos que multiplicar las dos curvaturas para poder observar qué es lo que si nos queda al -1, ¿verdad? Entonces, algo que podemos hacer en esta expresión que tenemos acá es lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? De expresarlo como un x al cuadrado, porque aquí tengo x y acá solo x. Entonces, y va a ser igual a 4 partido, y partido 4x va a ser igual a x al cuadrado. Entonces, aquí es lo que nosotros podemos sustituir en este caso, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría entonces la sustitución de esta parte que tenemos acá? De esta parte que tenemos acá, perdón. Va a ser 12. En lugar de x al cuadrado, vamos a poner y partido 4x. Y la curvatura 2, que va a ser eh, -x partido 3y. Bueno, entonces al dividir esto con esto me va a quedar 3, que cancela con este 3, y el y con el y el x con el x, quedándonos exactamente el 1. Pero miremos esto también en GeoGebra para que ustedes puedan ir observando esta situación. Vamos a cambiar, eh, vamos a abrir un nuevo. Vamos a colocar la primera curvatura, solo que en este caso la curvatura, como es 4x al cuadrado, vamos a ponerle una variación acá para que así nosotros podamos ir viendo la parte dinámica. De x al cubo vamos a poner aquí. Esa sería la primera. Y la otra, recuérdenme por favor, x al cuadrado más 3y al cuadrado es igual a c al cuadrado, a c2. Vamos a poner x al cuadrado más 3y al cuadrado. Por favor, me confirma. Y Sí, vamos a poner la letra A para poner ahí el cambio. Entonces, ¿en dónde van a estar los puntos de intersección?
Por ejemplo, aquí podemos colocar punto. La intersección estaría acá. La intersección estaría acá. Entonces podemos poner en... No tomo no tomo las curvaturas, pero voy a acercarme un poquito más porque la idea es que tomen a los dos, no solo a uno. ¿Y cómo sé que tomó un valor y el otro no? Pues simple. Eh, si ese valor no lo tomó es porque no se vuelve negro el punto. Entonces aquí tenemos que ponerlo aquí. Para que cuando nos quede negro sabemos de que están los dos. Vamos a ver, aquí hay una parte también para intersección. Vamos a ver, intersección, ahí estamos. Ahí está. Ahora sí, miremos estas situaciones. Miren, aunque vaya cambiando, los puntos van a permanecer siempre siendo los mismos. Entonces estos van a ser ortogonales. Miren, siempre van a ser ortogonales. Eso es lo que podemos ir observando en estos casos, excepto cuando los términos tienen un radio, un valor aquí diferente, un negativo, por ejemplo. En este caso tendríamos que poner aquí una excepción. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque recordemos de que en el caso de aquí no pueden existir valores negativos, porque si no ya deja de ser una elipse. Entonces vamos a tomarlo acá. Ahora sí vamos a poner los dos para que no desaparezca la elipse. Entonces miren, aquí va a llegar hasta 0,1 y ahí podemos observar que los puntos permanecen en su mismo estado. Esto significa nuevamente, como les repito, que son expresiones ortogonales. Muy bien, vamos a colocar acá. Entonces, estas expresiones son ortogonales en su trayectoria. Vamos a ir viendo otra. Vamos a ver, vamos a ir cambiando acá otra. Entonces vamos a tener ahora dos funciones. Una que va a ser y es igual a t por x y vamos a tener que estas están vinculadas ortogonalmente con la expresión x al cuadrado más y al cuadrado es igual a t2. Y vamos a decir que estas son trayectorias ortogonales. Vamos a ver, si derivamos esto respecto de x, ¿cómo nos quedaría esto? Solamente nos quedaría t. Ahora si derivamos esto, nos quedaría 2x más 2y, que y partido de x, y acá nos quedaría 0. Entonces si despejamos, despejemos esta expresión, nos va a quedar de y partido de x, restamos el 2x en ambos lados, dividimos este 2, y, y esto nos va a quedar menos x partido y. Ahí tenemos ya la expresión específicamente que nos va a ayudar acá. Ahora, si yo despejo c de aquí, me va a quedar y partido x. Entonces, si multiplicamos las dos curvas, esto nos va a dar menos 1. Y partido x por menos x partido y. Esto nos va a dar menos 1, señalando que son ortogonales. Entonces podemos observarlo también en GeoGebra. Podemos ver esta situación. Noten que aquí como es un círculo, inclusive algo que les quería mostrar que no lo hice en el caso anterior, pero lo voy a hacer acá. Aquí hay una opción que yo puedo mostrar que me muestre el rastro entre estos dos puntos. Vamos a ver cómo nos quedaría el rastro de estos dos puntos al ponerlos a funcionar. Entonces, miremos la situación del cambio de los rastros que van quedando en este caso. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos una parte muy interesante en nuestra parte gráfica, ¿verdad? Que van quedando ya partes interesantes realmente de las curvaturas
que podemos observar aquí la trayectoria ortogonal, ¿verdad? Inclusive si nosotros utilizamos algunas líneas para poder observar, perfectamente se puede observar el plano que estaría trabajando en el fondo. Bueno, trabajemos ahora con el nuevo que estábamos señalando. Aquí vamos a colocar y es igual a cx, y es igual a cx, y el otro que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Si es x al cuadrado más y al cuadrado, esto nos aseguraría que esto es un círculo. X al cuadrado porque la distancia de los semiejes tendría el mismo valor. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, el A. Solo que aquí tenemos que poner una aclaración. ¿Qué es lo que no podría ser este término A? Este término A no podría ser un valor negativo. Eso es algo interesante porque inclusive no podría ser cero. ¿Por qué? Porque en el caso de ser cero ya no sería un círculo, sino sería un punto. Entonces vamos a agregar el deslizador aquí, porque por eso no me lo dejaba. Vamos a poner eh, desde cero menos, desde 0.1, vamos a colocar aquí. Y ahora sí ya cambiamos este término que tenemos aquí. Ah, entonces aquí podemos observar y la trayectoria. Solamente les voy a pedir que miremos ahora el rastro del círculo y de la recta. Vamos a ver cómo nos quedaría esta situación. Vamos a poner a trabajar ambos. Aquí es donde podemos observar perfectamente la parte ortogonal entre las trayectorias que nosotros podemos observar acá. Vamos a mover esto un poquito para vamos a moverlo. Voy a ver más al centro. Y es ahí donde podemos observar estas situaciones también, inclusive en estas partes. Podemos observar precisamente la trayectorias ortogonales, precisamente en estos valores. Podemos observar acá. Muy bien. Entonces aquí estaría nuestra, nuestra parte de las trayectorias ortogonales. Em, Ahora, hay un método general que se utiliza para este tipo de las trayectorias ortogonales. Y esto nos puede señalar que podemos, para encontrar en cualquiera trayectoria ortogonal de una familia de curvas. Primero lo que nosotros tenemos que encontrar es la derivada de y respecto de x de la función xy. Y acá vamos a ver que va a describir a la familia de la curvatura. Después la ecuación diferencial de la segunda familia ortogonal, pues la vamos a tener, esta sería la segunda, vamos a tener de y partido de x, y esto va a ser menos 1 partido f de x, y. ¿Por qué? Porque al multiplicar precisamente estos dos nos va a dar menos 1, que es lo que nosotros podemos ir observando en este caso. Entonces, al multiplicar las dos curvaturas, esto nos va a quedar menos 1. Aquí tendríamos fx, y multiplicado por menos 1 partido fx, y. Esto nos daría menos 1, que nos señalaría precisamente la trayectoria de curva. Entonces, vamos a colocar aquí, hallar las trayectorias ortogonales. Señor, señor, no hay aquí luz. Ajá, es que no me cabe. Ah, muy bien, gracias. Perdón. Hallar trayectorias eh,
ortogonales de la familia de curvas, de la familia de hipérbolas, perdón, rectangulares. Entonces, entonces primera curvatura que me dan es esta, miren. Y entonces vamos a hacer la derivada de esta expresión. Entonces, para hacer la derivada, lo que nosotros tenemos que hacer es subir esta expresión. ¿Y cuál sería la derivada de esta expresión que tenemos acá? Respecto de cómo nos quedaría. Quedaría menos C1 partido X al cuadrado. O podríamos dejarlo para que ustedes lo fueran entendiendo mejor por X a la menos 2, porque como se le resta 1 a este, 1 menos 1 es menos 2. O sea que esto lo podemos escribir como C1 partido X al cuadrado. Ahí lo que nosotros podemos ir observando. Entonces, bueno, ya tenemos esta situación. Inclusive, si nosotros despejamos C1, C1 es igual a XY, que es algo que nos puede servir bastante para poder observar en esta situación. Entonces vamos a reemplazar el C1 acá, en este caso que tenemos acá. Entonces la derivada de Y respecto de X va a ser igual a C1, ya sabemos de que es XY partido X al cuadrado. Entonces, aquí podríamos cancelar este X con el cuadrado y lo que nos queda es Y partido X que tendríamos en este caso. Ok, vamos a ver, es que aquí este era negativo, entonces nos queda negativo esta expresión. Muy bien, entonces en este caso, la ecuación diferencial de la familia ortogonal que nosotros vamos a tener, vamos a representarlo desde la siguiente expresión. En el caso de aquí, pues nosotros podemos ya observar precisamente que podemos hacer una sustitución de la derivada que nosotros tenemos acá, derivada de y partido de x. Aquí teníamos que la expresión inicial que teníamos en este caso era un valor específico, entonces ahora lo vamos a dividir dentro de este valor específico que tenemos acá. Entonces, en lugar de colocar el valor de C1, vamos a colocarlo como que si fuera un menos 1, por ejemplo. Entonces va a ser menos 1, o sea, esto que tenemos acá, dividido y la expresión que nos quedó de su derivada. O sea, que va a ser menos y partido x. Al momento de multiplicar esto, nos va a quedar x partido y. Esto señala que si nosotros multiplicamos tanto la primera con la segunda, esto nos va a quedar menos 1. Eso es algo que nosotros podemos observar muy bien. Pero lo que nosotros vamos a tomar acá es una separación de variables para que nos sirva en este caso. Entonces, vamos a dejar a y con y a x con dx. Y si nosotros integramos esto, ¿cuál sería la integral de esta expresión? Pues esto nos va a quedar un y al cuadrado partido 2. Y en el otro caso nos va a quedar x al cuadrado partido 2 más la constante que nosotros tendríamos en este caso. Voy a proseguir en este lado y nosotros, recuérdense que tenemos esta expresión, podemos multiplicarla por 2, que nos va a quedar ya al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más 2c. Pero si nosotros multiplicamos esto, nos va a quedar nuevamente una constante. Entonces, ahora dejemos las variables de un mismo lado y aquí nos queda prácticamente la expresión de una hipérbola que podemos ir observando en este caso. Entonces, aquí podemos evidenciar precisamente la expresión de una hipérbola. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver que ya precisamente de una expresión que nos den, ya podemos encontrar la expresión de una parte que nos den. Miremos otra, por ejemplo,
nos digan obtener las trayectorias. Solo permitan un momentito que me voy a cambiar de lugar. Eh, ¿Ya me está mira? Permítanme un momentito, por favor. No hay luz aquí, entonces, y siento que ya se me apaga la com. Yo las llaves del carro. Bueno, perdonen la citación. Entonces vamos a obtener las trayectorias ortogonales de la siguiente expresión, que vamos a tener y es igual a C1x partido 1 más x. Entonces vamos a hacer la derivada. Eh, ¿Cómo? Espérame. Sí, 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 sí. Permítame un momentito, solo a ver si está cargando. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la derivada de la primera expresión. Aquí tenemos que hacer la derivada del cociente, ¿verdad? ¿Cómo sería la derivada del cociente? La derivada del primero, que nos quedaría C1, por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo, que ¿cuánto nos quedaría esto? Pues nuevamente nos queda, no, aquí sí nos quedaría 1 por el primero sin derivar. Y acá abajo sería el segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí nos queda, eh, vamos a ver cómo nos quedaría esta expresión, que sería C1 más C1x más C1x, todo esto partido 1 más x al cuadrado. Bueno, aquí podríamos sumar estos dos, estas dos partes que tenemos acá. Nos quedaría C1 y acá 2C1x, que tendríamos acá, y todo esto partido 1 más x elevado al cuadrado. Podemos ir observando precisamente ya una expresión directa de lo que nos va quedando en este caso. Bueno, otra cosa que se puede hacer es que nosotros ya conocemos algunos términos acá que nos podrían ayudar para poder simplificar esta expresión. Por ejemplo, eh, perdón, aquí es menos. Yo coloqué más. Lo estaba colocando más como que si fuera multiplicación. Y perdonen. Entonces, es menos. Disculpen por ese error. Entonces, esto se cancelaría y solo nos queda esta expresión que tenemos acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, prácticamente de y de x es igual a C1 partido 1 más x elevado al cuadrado. Pero también podemos utilizar otro término que nos pueda ayudar en este caso, ¿verdad? Podríamos ir despejando alguna situación para ir encontrando, eh, ver cómo reducir este término de C1, porque podríamos despejar C1, que nos quedaría 1 más x por y partido x es igual a C1. O sea, en este caso podemos hacer una sustitución o podríamos utilizar esto o dy sobre dx es igual, que tenemos en este caso que sería 1 más x, y partido x, y todo esto dividido dentro de 1 más x elevado al cuadrado. Entonces podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios, que nos quedaría 1 más x de y acá nos quedaría x
por uno más x elevado al cuadrado. Entonces aquí podríamos cancelar precisamente uno de estos con uno de los, porque aquí hay dos, entonces podríamos cancelarlo con uno de estos. Entonces nos podría quedar esto de otra manera como eh, y partido x por uno más x, que es la situación que nosotros tenemos en este caso. Muy bien, entonces, eh, ya que tenemos esto en claro, podemos ir buscando cómo nos podría quedar esta situación, porque la idea aquí nuevamente es que nos quede ya alguna expresión eh, más específica en estos casos. Entonces, lo que podríamos ir utilizando en este caso, ya que tenemos presente que x1 es igual a y por uno más x partido x, la ecuación diferencial que nosotros tenemos de las trayectorias ortogonales, perdón, perdón, es que me hago un poquito de alergia. Ya que tendríamos la parte que tenemos acá, entonces la diferencial de las trayectorias ortogonales, al momento de ir sustituyendo, por ejemplo, esta expresión en la primera, vamos a ver cómo nos quedaría. Como, recuérdense que estamos sustituyendo esto ahora en esta expresión que nosotros tenemos acá. No más x. Bueno, al momento de utilizarlo aquí, pues llegaríamos a lo mismo. Entonces tenemos que utilizarlo en una derivada, precisamente, utilizando la diferencial que nosotros tenemos acá. Permítame un momentito, vamos a ver qué podríamos sustituir acá. Mm, mm, sí, sí. Bueno, utilizando la derivada, realmente al momento de utilizar la trayectoria, pues esto nos quedaría x por uno más x por partido y. Entonces, nuevamente por la separación de variables, aquí nos va a quedar de y aquí nos va a quedar x por uno más x de x. Bueno, aquí podemos multiplicar esta expresión. Sería menos x más x menos x al cuadrado, toda esta expresión, y ahora las vamos a integrar en este caso. La integral de y, ¿cuánto nos quedaría? Y al cuadrado partido 2. Ahora la integral de esta expresión nos va a quedar menos x al cuadrado partido 2. La integral de esta expresión pues nos va a quedar x al cubo partido 3 más la constante que tendríamos en este caso. Ahora, podríamos multiplicar toda la expresión por 6 para poder eliminar las fracciones. De 6 por esto nos va a quedar 3y al cuadrado. Vamos en ambos lados de esto y 3 por esto pues también nos va a quedar 3x al cuadrado. Al multiplicar por esto pues nos va a quedar 2x al cubo y esto va a ser igual a la constante. Bueno, ya sabemos de que nos quedaría prácticamente acá porque multiplicamos todo por 6, pero como esta es una constante, pues se vuelve a ser una constante específica. Y ahí tenemos la curva que nosotros podríamos tener en este caso. Muy bien, entonces vamos a ver otra situación más. Ahorita pues vamos a detener la grabación.